Bueno, vamos a empezar entonces con el plano. Vamos a trabajar entonces ahora en el espacio. Bueno, en principio, lo primero que vamos a hacer es presentarlo, vamos a definir lo que para nosotros va a ser un plano. Un plano es básicamente un conjunto de puntos. Un conjunto de puntos en el espacio que van a estar cumpliendo una condición. Entonces, en función de cómo escribimos esas condiciones, cómo vamos a describir al plano. Para justamente referirnos a un plano, lo que vamos a necesitar es tener un punto fijo, al que lo estoy llamando P1, y vamos a necesitar un vector que sea distinto del vector nulo. Entonces ustedes van a ver en este dibujo que la idea es, tenemos este punto fijo y tenemos un vector que lo llamamos n, no nulo. Ese vector n, en vez de dibujarlo en cualquier lado, lo que hacemos es dibujarlo con punto de comienzo, exactamente el mismo punto P1. Y vamos a definir al plano como el lugar geométrico que está conformado por todos los puntos P que cumplen una condición. Que al momento de formar el vector P1P, este vector es perpendicular al vector normal, o también puede pasar que P sea igual a P1. Ese punto también es un punto que va a estar considerado dentro del plano. Entonces, este punto está en el plano porque cuando uno P1 con P es un vector perpendicular a este vector normal. Este punto está en el plano porque cuando uno P1 con P forma un ángulo de 90 grados con el vector N. Ese vector N, que yo sin querer dije vector normal, es porque habitualmente lo llamamos así. Es un vector normal al plano, un vector que es perpendicular, un vector que es ortogonal. Son todas expresiones que indican básicamente lo mismo. Así que un punto no va a estar en el plano, por ejemplo un punto por acá, si cumple la condición que al momento de unir P1 con P, este ángulo formado por los dos vectores no es de 90 grados. Este punto no pertenece al plano que habitualmente lo llamamos con letras griegas. Así como a los puntos tanto en el plano como en el espacio, usamos letras en imprenta mayúscula para nombrarlos. Así como a los vectores los nombramos con letra en imprenta cursiva, en cursiva minúscula, digo, V, U y con la rayita. Bueno, a los planos habitualmente los nombramos con letras griegas, pi, alfa, beta, ¿no? Así que bueno, ya tenemos la presentación de lo que para nosotros es un plano. Para eso necesitamos entonces un punto fijo y un vector distinto del vector nulo. Aquellos puntos que cumplan con esta condición, o el propio P1, van a ser puntos que van a formar parte de un plano. ¿Por qué se le aclara que pueden ser todos aquellos, está conformado el plano por todos los puntos que al momento de hacer el vector P1P forma un ángulo de 90 grados con el vector normal? ¿Por qué agrego a P1? Porque P1 también tiene que ser un punto de paso del plano. El punto P1, que es ese fijo, tiene que formar parte del plano. Y si yo uno P1 con P1, me estaría dando el vector nulo. Y el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, no podría estar hablando de que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, como el punto P1 necesito que esté en el plano, lo incorporo. Es él más todos los otros puntos que cumplen con esta condición. Esa sería como la versión geométrica de la presentación. ¿Qué condición geométrica cumplen los puntos para estar sobre un plano pi? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar por componentes, que es lo que nosotros necesitamos hacer así cuando trabajamos con numeritos, operaciones, suma, resta, multiplicación, ¿no? Entonces, vamos hacia ese lugar. Si yo ahora entonces incorporo un sistema de coordenadas, ese punto, que era P1, va a tener 3 coordenadas. Este vector, que se llamaba n,
va a tener 3 componentes, y pregunto, ese punto P es un punto de coordenadas X y Z, ¿cuál es la condición que nosotros, o cuál es la operación que nosotros realizamos entre vectores para chequear si 2 vectores son perpendiculares? Producto escalar. Producto escalar. ¿Y cuánto me tiene que dar el producto escalar entre 2 vectores para que yo pueda comprobar que son perpendiculares? 0. 0. Exacto. Entonces vamos a tratar de orientarnos desde ese lugar. Vamos a, entonces decía yo, el punto P1, que va a ser el punto específico, concreto en el cual estoy trabajando, va a ser un punto conocido, voy a conocer sus coordenadas. Del vector normal voy a tener sus componentes. Acuérdense, el vector normal tenía que ser distinto del vector nulo. Y un punto P, cualquiera, genérico, dentro del espacio lo vamos a considerar de coordenadas X y Z. Entonces vamos a decir que el plano que está conformado por aquellos puntos en donde se cumple esta condición, que es la que nombrábamos recién, es en realidad lo mismo a pedir aquellos puntos de coordenadas X y Z, tales que el producto escalar entre los 2 vectores me dé 0. Esto, que no se confunda, es una ecuación vectorial en el sentido de que están participando vectores. Esto es un vector, esto es un vector, el producto escalar entre los vectores me da un número. Así que una cosa es hacer el producto escalar entre los 2 vectores, y otra cosa es decir, bueno, ¿y esto qué representa? Esto es una ecuación vectorial porque participan vectores en la ecuación. Pero lo que tengo acá sí es el producto escalar, ¿no? Entonces, producto escalar. Y como nosotros sabemos, el producto escalar, cuando los vectores los tengo en componentes, es muy fácil de realizar. Yo sé que el vector que une a P1 con P se obtiene a partir de esta forma clásica de obtener las componentes del vector, que sería el vector que une, bueno, P1 con P. Estas son las componentes del vector N, que es el que nosotros vamos a llamar vector normal del plano, y tendríamos que hacer el producto escalar. Entonces, ¿qué hacemos? Primera componente por primera componente, que es lo que aparece acá, más segunda componente por segunda componente, que es lo que aparece acá, más tercera componente por tercera componente, que es lo que aparece acá. Esa suma me tiene que dar 0. Distribuimos y acomodamos. ¿Acomodamos en qué sentido? Fíjense, acá estoy poniendo AX, BI, CZ, y después aparece menos AX1, menos BI sub 1, menos C, Z sub 1. Esto que está acá, cuando el A, el B y el C son conocidos, cuando X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 son conocidos porque son las coordenadas del punto, esto va a ser un número. Por lo tanto, vamos a hacer algo parecido a como lo hicimos también en su momento para la ecuación de la recta en el plano. Lo que vamos a hacer es renombrarlo a este numerito. A ese numerito ahora lo vamos a llamar D. Fíjense acá, ¿no? Si nosotros a esto ahora lo llamamos D, la ecuación del plano nos queda de esta forma. AX más BI más CZ más D igual 0. Y a esa ecuación la llamamos ecuación general del plano. Ecuación general del plano. Es la forma en la que podemos identificar a todo un plano en el espacio. Voy a hacer un poco de memoria en cuanto a lo que vimos nosotros en R2, cuando vimos recta en el plano. En aquella oportunidad el espacio no formaba parte de mi vida, solamente estaba en R2. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación general de la recta? Era AX más BI más C igual a 0. Sí, eso. Acá, en esta oportunidad de la recta, decíamos,
Si llamo n al vector AB, ese vector era un vector perpendicular a la recta, ¿no es cierto? Ahora, agregando una expresión relacionada con z, fíjense que ahora es la c, la que acompaña z, más d, es como casi lo mismo, un copiar y pegar, pero agregando aquello relacionado con z. Lo que tengo acá es, llamamos n al vector de componentes a, b, c, son justamente los coeficientes que acompañan a la x, a la y y a la z, y este vector es perpendicular al plano. Entonces acá este vector era perpendicular a la recta, en este caso este vector es perpendicular al plano. Es una cosa como para mostrar que hay una idea que es bastante similar en la presentación, pero entendiendo que caracterizan conjuntos muy distintos. Esto es una recta en el plano, esto es un plano en el espacio. Yo acá estoy trabajando en el mundo plano. El mundo 3D para mí no existe. Ahora, cuando el mundo 3D sí existe, una ecuación como esta es un plano. Vamos a ver algunas consideraciones muy parecidas a las que habíamos hecho también para recta en el plano. Cuando yo tengo la ecuación general de un plano, ya vimos que el vector normal es el de componentes ABC y que es perpendicular al plano. Entonces muchas veces cuando hacemos un dibujito como a mano alzada, sin pensar en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, solemos hacer un dibujito plano y hacemos así el dibujo de un vector normal, entendiendo que ese vector es perpendicular a todo el plano. Y bueno, esa sería como un poco la interpretación de quiénes serían A, B y C, que son esos coeficientes. Y el valor absoluto de D va a tener una interpretación muy similar a la que tenía en recta en el plano el valor absoluto de C, en donde ese C era ese numerito independiente que quedaba en la ecuación de la recta en el plano. Ahora el numerito que queda independiente, digamos que no acompaña a ninguna variable, lo estoy llamando D, y el valor absoluto de D, vamos a ver, que representa, de manera similar a lo que representaba en el plano, el módulo del vector normal por la distancia del origen al plano. Antes era módulo del vector normal por la distancia del origen a la recta, en R2. Ahora, una ecuación como esta en el espacio, valor absoluto de D, parecido, módulo del vector normal por la distancia del origen al plano. ¿Y cómo salía eso? Idéntico. Digamos, lo que estoy copiando acá, lo que estoy escribiendo, es casi idéntico a lo que se vio para recta en el plano. Nada más que ahora tengo 3 componentes, ¿no? El valor absoluto de D coincide con el valor absoluto de menos D. El valor absoluto de un número y el de su opuesto son iguales. ¿Por qué me conviene poner menos D acá en el medio? Porque si yo este D lo dejo del otro lado, no va a quedar todo igual a 0, sino que va a quedar igualado a menos D. O sea que menos D sería, de esta igualdad, AX más BI más CZ. Al escribirlo de esa manera, quería ampliar y no voy a poder. Al escribirlo de esa manera, fíjense que acá, yo esto lo puedo pensar como el resultado del producto escalar entre este vector y este otro vector. A propósito, digamos, lo pienso así. Podría haber pensado esto, A, I, C, escalar X, B, Z. Si yo hago esto, y hago primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, tengo la misma cuenta. Lo que pasa es que esta versión no me conviene absolutamente para nada. Lo escribo de una manera que me convenga
en función de lo que después voy a hacer. Esta es la versión que me conviene. ¿Por qué? Porque el vector de componentes ABC lo reconozco, sé quién es, sé que es el vector que nosotros llamamos n, vector normal del plano. El vector de componentes X y Z puede ser tranquilamente visto como el vector posición del punto P. Acuérdense de eso, si yo tengo un punto en el espacio de coordenadas X y Z, cuando uno el origen con el punto P, esto sería el vector posición del punto P. Y como vector, este vector tiene las mismas componentes que las coordenadas del punto P. Entonces, X y Z se pueden ver como las componentes del vector OP. Cuando hacemos la interpretación del producto escalar, pero pensando en la definición, nosotros sabemos muy bien que el producto escalar entre dos vectores se puede definir como módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, cuando escribo eso, módulo de n por el módulo de OP por el coseno del ángulo que forma el vector normal con OP, esta cuenta de acá coincide con el valor absoluto de aquel numerito que llamábamos P chiquitita al momento de dar el vector proyección. Este numerito, en valor absoluto, ¿no?, es lo que nosotros llamábamos la proyección escalar. Siempre que haga un vector proyección sobre otro, si yo hacía U, acá tengo B, y hacía la proyección de U sobre B, el numerito P asociado con esa proyección era el módulo de U por el coseno del ángulo que formaban U y B. Bueno, en este caso, la proyección del vector OP sobre el vector normal va a ser este numerito P, el módulo de OP, por el coseno del ángulo. Como está con valor absoluto, en realidad lo que estoy diciendo es que esto no es P, sino es el valor absoluto de P. O sea, es el valor absoluto de lo que sería la proyección escalar de OP sobre N. Y que además, una de las cosas que vimos es que el módulo de este vector coincide con el valor absoluto de P. Por eso, todo este gran valor absoluto de P lo reemplazo por el módulo de este vector. Y ese vector, la proyección del vector OP sobre el vector normal, coincide básicamente con la distancia del origen al plano. En este dibujito, no sé si se llega a ver demasiado, pero la idea es la siguiente. Yo tengo un plano y tengo el dibujo del vector normal, que lo dibujamos ahí, con origen, en el origen de coordenadas. Este es el vector normal. Después hago el vector OP. Cuando hago la proyección de OP sobre el vector normal, estoy justamente originando este vector de acá. Y ese vector coincide con la distancia del origen, no el vector, digo, el módulo de ese vector coincide con la distancia del origen al plano. Ahora vamos a ver si podemos hacer algún dibujito. Bueno, ahí tendríamos la interpretación geométrica de estos coeficientes que hacen o que conforman al plano. Vemos esto y vamos a ver si hacemos algún ejercicio para tratar de bajar un poco, ¿no? Así como existía en recta en el plano la ecuación segmentaria, también va a existir la ecuación segmentaria del plano. Usamos como la palabra plano de manera reiterada, pero depende de qué estoy hablando, es cómo lo uso.
acá hago el recordatorio de cuando trabajábamos en R2 y trabajábamos con la recta AX más BI más C igual 0. Cuando teníamos la ecuación de la recta decíamos, si A, B y C, los tres, eran distintos de 0, podía reformular la presentación de esta ecuación de la siguiente manera. Escribíamos AX más BI igual a menos C. Dividíamos a ambos lados por menos C. Entonces, del lado de la derecha quedaba el 1, y reacomodábamos la presentación de estos coeficientes. Dejábamos la X y dejábamos menos C sobre A, más la Y, y acá en el denominador dejábamos menos C sobre B. Y si hacen un poco de memoria, este numerito es el que renombrábamos como P, y este numerito lo renombrábamos como Q. ¿Se acuerdan quiénes eran este P y este Q de la recta? ¿Están ahí? No eran los, o sea, la recta, la ecuación segmentaria no decía los lugares donde se cortaba la recta con el eje, entonces no eran los puntos. Perfecto. Los lugares de corte de la recta con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, una posible versión era hacer el eje X, el eje Y, y entonces decíamos, esta recta corta el eje X en P, el numerito que justo quedaba debajo de la X, y corta en Y en Q. Eso era lo bueno, ¿no? Bueno, algo similar hacemos ahora con el plano. Vamos a hablar de la ecuación segmentaria del plano. Entonces partimos de esta ecuación y vamos a pedir que todos los coeficientes involucrados sean distintos de 0. Así como lo pedimos acá, también lo vamos a pedir en la ecuación del plano. Y hacemos exactamente el mismo artilugio. Ponemos el D del lado de la derecha, entonces va a quedar menos D. Dividimos todo por menos D y acomodamos. Exactamente lo mismo que hice acá, pero para esta ecuación. Entonces, si renombramos a estos numeritos, el que queda debajo de la X, el que queda debajo de la Y, el que queda debajo de la Z, a este lo llamo H, a este lo llamo K y a este lo llamo L, la ecuación que me queda es esta, que es la ecuación segmentaria del plano. Ahí recién aparece la ecuación segmentaria del plano, y lo interesante es que voy a encontrar la intersección del plano con cada uno de los ejes coordenados. Si la ecuación tal cual es esta del plano, y yo les pregunto, quiero el plano intersección con el eje X, este puntito, lo que yo sé es que estaría buscando un punto en común entre el plano y el eje X. Eso es buscar la intersección. Por estar el punto que busco en el eje X, ¿qué particularidad tienen todos los puntos que están sobre el eje X? Todos. Una particularidad que comparten todos. Tienen componente 0 en los demás, en Fantástico. Z y en Y. En Y y en Z tienen que ser 0. Entonces, de esta ecuación digo, bueno, si Y tiene que ser 0, si Z tiene que ser 0, la ecuación, cuando reemplazo la Y y la Z por 0, me queda X sobre H igual 1. Lo que significa que X tiene que ser H. Por lo tanto, al momento de pensar la intersección del plano con el eje X, es un punto de la forma H, 0, 0. Este puntito acá dice menos D sobre A, que fue la expresión que se llamó H. Este puntito es el H, 0, 0. Este puntito, que sería el lugar de corte del plano con el eje Y, va a tener que ser 0, K, 0. Y este puntito, que es el lugar de corte del plano con el eje Z, va a ser de la forma 0, 0, L. O sea que, en esencia, estoy haciendo algo similar. Busco los lugares de encuentro
del plano con cada uno de los ejes coordenados. Esa, digamos, es la ventaja que tiene el poder usar la ecuación segmentaria del plano. Bueno, yo les decía, me está molestando acá, que esto que yo les estoy compartiendo es como esa versión en donde voy sacando las capturas de las cosas que me parecen más importantes y a lo mejor haciendo alguna que otra aclaración en el medio. Yo a ustedes lo que les voy a dar también es este apunte, que es el que les decía, que es el que usamos habitualmente en la otra facultad de ingeniería, donde todo lo que ustedes van a ver acá es tal cual lo que está en el apunte, acá con mayores explicaciones. Pero me interesa empezar a trabajar con algunos ejemplos ya concretos, porque si no queda mucho en la presentación, muy con letras, y no estamos trabajando casi nada con números. Esto lo van a encontrar cuando vayan a tomar la lectura del material. Primer ejemplo desarrollado tiene que ver justamente con dar la ecuación de un plano cuyo vector normal sea este, 2, 3, menos 1, y que sabemos que hay un punto de paso en concreto. ¿Cómo se puede hacer? Si bien está hecha la resolución ahí, yo prefiero apartarme un poco y hacerlo por separado. Dice, acá, yo creo que se los había dicho alguna vez, los dibujitos a mano alzada ayudan. No hace falta que yo haga el gráfico exacto de lo que tengo que hacer. Con una idea, con una orientación sirve para poder hacer el planteo. Yo tengo que encontrar la ecuación de un plano que es normal a este vector y que pasa por este punto. Entonces, en ese dibujito a mano alzada que yo digo que me hago del plano, digo, hay un punto de paso, P sub 1, de coordenadas 5, menos 2, 3. Y hay un vector que funciona como vector normal de este plano, que forma 90 grados con el plano, que tiene componentes 2, 3, menos 1. Y la ecuación del plano a la que voy a tener que llegar es alguien que se va a tener que escribir de esta manera: AX más BI más Z más D igual 0. ¿Cómo hago para encontrar esta ecuación del plano con estos dos datos? Primero no deberíamos reemplazar. Reemplazás lo que ya tenés, lo que conoces. ¿Qué conozco? Y conoces A, B y C y X, Y y Z. Ojo, Conocerías todo. para. Cuando venías diciendo que conozco el A, el B y el C, hasta ahí fantástico. Cuando Claro, vos eso sería el A, B y C, que sería el 2, 3, menos 1. dice, Claro, los componentes del vector. Pero el exacto. X, el Y y el Z, Y no. pero no lo tenés que reemplazar por el Bueno, punto. eso es otra cosa. A ver, en la ecuación del plano, el X, el Y y el Z van a estar. Lo cierto es que de los 4 coeficientes, que son los que conforman la ecuación del plano, el A, el B, el C y el D, estos 3 conoces, que son los que ustedes me dijeron muy bien, 2, 3 y menos 1. Este no sé quién es. ¿No? Vamos a empezar a escribir el plano. El plano se va a poder escribir de esta manera: 2x más 3y menos z más d igual 0. Eso sí lo tengo. ¿Cómo hago para encontrar a d? Este dato ya lo usé. Y reemplazás X, Y y Z con 5, menos 2 y 3. ¿Y después qué hago?
y haces la ecuación. Eh, pero, a ver, No, no, está bien. Lo que me parece que falta en el medio es la justificación de por qué lo haces, ¿no? La idea es, acá usamos el dato de que este vector es el vector normal. Ahora lo que hay que decir es, ahora, P1 pertenece al plano, porque pasa ese plano por ese punto. Entonces, si pertenece al plano, la única manera de que un punto pertenezca a ese plano es que verifique la ecuación. La ecuación la tiene que verificar. Entonces, cuando uno reemplaza la X, la Y y la Z por las coordenadas del punto, la ecuación se tiene que verificar, se tiene que satisfacer. Entonces uno va a decir 2 por 5 menos 2 por... no, perdón. Más 3 por menos 2 menos Z más D, esto tiene que ser 0. O sea, 10 menos 6 menos 3 más D tiene que ser 0. O sea, D tiene que ser igual a menos 1. De ahí saco el valor de D. De pedir la condición... Una pregunta, profe. Sí. ¿Dónde está Z? ¿Viste que es menos 1? Sí. Si vos lo pondrías multiplicando al lado con menos 3, ¿no quedaría en signo positivo? ¿Y por qué pondría menos 3? Porque... Ah, no, este es positivo, de verdad. Claro, Bien. el menos este es de que esta componente es menos 1. Pero después Z, que es la coordenada del punto, es 3. Entonces me queda menos 1 por 3. Ah, está bien. ¿Está? Bueno, entonces, de esa manera, yo ya encontré la ecuación del plano. 2x más 3y menos z menos 1 igual 0. Este es el plano. Felices y contentos, terminamos el ejercicio. No es la única manera de encontrar la ecuación del plano. Ustedes van a ver en el apunte que otra manera de escribir la ecuación del plano es esta. ¿Qué es lo que se hace ahí? Hay una manera también muy simple de escribir la ecuación del plano cuando uno ya conoce el vector normal y un punto de paso. Si yo conozco vector normal, vector de componentes A, B, C, y conozco P1, un punto de paso de coordenadas X1, Y1, Z1, cuando digo punto de paso es un punto que esté en el plano, una forma de escribir ya completa a la ecuación del plano es esta. A por X menos X1 más B por Y menos Y sub 1 más C por Z menos Z sub 1 igual 0. Entonces lo único que me queda, ya habiendo puesto todas las condiciones juntas en una ecuación, es distribuir y acomodar. ¿Qué es lo que se plantea acá? Como una posibilidad, ¿no? Una opción entonces poniendo el A, el B y el C, y X menos 5, acá poner Y menos 2, y acá poner Z menos 3, que son las coordenadas del punto. Distribuimos y obviamente que vamos a llegar a la misma ecuación. Que en esta oportunidad, fíjense que está presentada así. 2x más 3y menos z igual 1. Nosotros, ¿cómo lo presentamos? 2x más 3y menos z menos 1 igual 0. Cualquiera de estas presentaciones, esta o esta, estarían bien. Puede ser la igualdad a 0 o directamente dejar ese término independiente apartado de las expresiones que tienen que ver con las variables x y z. Da lo mismo. Yo voy a hacer una pregunta. Volviendo un poco a esto, ¿no? Digo, esta es la ecuación del plano que encontré, que va bien. Necesariamente todos tendríamos que encontrar la misma ecuación general del plano.
No, pero depende del punto que utilices. No, no es por eso. No. No tiene que ver con el punto que uno utiliza. Porque si yo cambio el punto, bueno, el plano no tiene por qué cambiar. Puede pasar porque si yo dejo el mismo vector normal, por más que cambie el punto, no va a cambiar la expresión que encuentres. Lo que puede pasar es esto. Si yo a esta ecuación, que en definitiva es una ecuación, por ejemplo, la multiplico a ambos lados por -1, porque se me ocurrió, nada más que por eso, la ecuación que queda sería menos 2x menos 3y más z más 1 igual 0, porque 0 por -1 es 0. Entonces, si yo hago una ecuación, la multiplico a ambos lados por un mismo número, no estoy diciendo nada distinto. Visualmente a lo mejor veo otra cosa, pero estoy diciendo lo mismo. O si a ambos lados de esta última ecuación se me ocurre, porque sí, dividir por 5, me quedaría esto, me quedaría esto, me quedaría esto, me quedaría esto, y 0 dividido 5, 0, me quedaría 0 acá. Esta presentación, esta, la anterior, visualmente son distintas. Porque si yo les pregunto a ustedes acá, en esta presentación, ¿quién es el vector normal? ¿Quién me va a decir ustedes que es el vector normal? ¿Menos 2 quintos o es menos 2? ¿Sí? No, menos 2 quintos, sí. Menos 3 quintos. quintos, claro. Menos 3 quintos y 1 quinto. Claro. La verdad es que cambió la presentación. El vector normal, el mismo no es. Pero ¿cómo es en relación a este que era el que me había dado el ejercicio inicialmente? ¿Cómo es? Paralelo. Porque este surge, si yo a este vector lo multiplico por menos 1 quinto, me va a quedar cada una de las componentes que tengo acá. O sea, este vector y este son paralelos. Entonces, si yo puedo usar vectores diferentes, pero que sean paralelos entre sí, va a pasar que yo puedo escribir una ecuación distinta. Sin embargo, estoy representando el mismo plano. O podría haber de esta ecuación, porque sí, porque tengo ganas de multiplicar ambos lados, así como está todo esto, todo por raíz de 2. Un espanto la presentación, cambia la presentación, pero no cambia el plano. Un quilombo. Claro, innecesario, totalmente, ¿no? Todo el mundo trataría de encontrar algo así como versión. Pero quiero decir con eso que tengo infinitas formas de dar la ecuación general de un plano. No hay una sola, ¿no? Si ustedes hacen memoria, hicimos algo parecido para cuando presentamos la ecuación general de una recta, ¿no? Eso también dijimos algo parecido. A ver si hago la gráfica. No, esto no me sirve ahora. En realidad voy a hacer uno nuevo porque... nuevo. Y quiero ir al espacio. El plano, decíamos, era 2x más 3y menos z igual 0. 2x más 3y menos z igual 0, no, igual 1 era, ¿no? Sí. Por las dudas, a mí siempre me gusta poner el nombre a los ejes, por más que uno después recuerde el rojo, el azul y el verde para quién es, no está mal aclararlo. Bueno, este plano siempre lo dibuja, el plano z igual 0. Chao. Habitualmente la presentación que nosotros tenemos es
eje X, eje Y, eje Z, ¿no? Pero acá que tengo la posibilidad de abrirme un poco y de girar, me doy cuenta cómo es la inclinación de este plano en relación a cada uno de los ejes. Y ahora, por ejemplo, lo que me puede llegar a interesar, trabajando un poco con lo que ya estuvimos viendo, es de la ecuación de este plano llegar a la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria. Entonces tenemos 2x más 3y menos z menos 1 igual 0, ¿no? Esa fue la ecuación que nosotros llegamos como representativa del plano. ¿Cómo haría yo para encontrar la forma segmentaria del plano? Andaba por acá, ¿no? Esta. ¿Cómo la puedo encontrar? ¿Cómo era el artilugio? Dividiendo ¿Qué dividís ambos lados por por -1. 2? Todavía no divido nada. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? Primero, menos d. La idea es dejar ese término independiente solito del otro lado de la igualdad. Entonces nos queda 2x más 3y menos z igual a 1. Y la verdad es que ahora mucho no tengo por hacer, porque en general cuando queda un número acá que no es 1, yo quiero lograr el 1. Entonces dividía a cada lado de la desigualdad por lo que quedaba acá. Como acá ya tengo el 1, no tengo la necesidad de hacerlo. ¿Está bien? Si acá hubiese quedado un 5, dividía a cada lado de la igualdad por 5. Bueno, acá no tengo la necesidad, ya me quedó el 1. Pero todavía no está escrita en la forma segmentaria. Esto hay que acomodarlo un poquito. ¿Qué tendría que hacer? Teníamos esto y de esto se pasó a esto. ¿Qué habría que hacer acá? El numerito. Sí, a ver. Creo que una burrada. Que la X, o sea, y la X, la Y y la Z queden arriba solas en el numerador. Los demás números se vayan al denominador. ¿Y cómo lo pondrías entonces? A ver. X sobre menos 2 sería porque dividí todo por -1, o queda el 2. No. Este numerito, a ver, esto sería así. Quedaría x dividido 1 dividido 2. Eso. Exactamente, ¿no? Yo voy a escribir esto. Cuando yo tengo un número, a ese número lo puedo disfrazar de esta manera. 1 sobre A. Entonces, esa es la forma de sacarme de encima este 2 de acá. Como yo quiero que la X, que la Y, que la Z arriba en ese numerador queden solas, que no la acompañe ningún número, a este numerito lo tengo que pasar al denominador del denominador. Entonces X dividido 1 sobre 2. Sí, le pongo el 2 abajo estoy cambiando totalmente todo. Es al denominador del denominador. Entonces, ¿cómo sigue esto? Más y sobre 1 sobre 3. Menos z. No quiero que aparezca el menos. Z. Más z. Sobre el Dividido -1. 1. Está bien, Y diría 1 1 menos 1. Claro, menos 1. que en realidad es decir el menos 1. Perfecto. Eso me dice que cuando yo haga la gráfica del plano, al eje X, Y y Z, los voy a cortar en el eje X, lo voy a cortar, voy a hacer una escala un poquito grande, ¿no? Al eje X lo voy a cortar en 1/2. Al eje Y lo voy a cortar en 1/3, más chiquitito. Y al eje Z lo voy a cortar, bueno, me quedó como medio chicuelo,
porque si esto es un medio, por ahí andará el -1. Entonces lo que habitualmente hacemos es hacer el trazo de un triángulo donde unimos todos esos vértices, surgen de los vértices del triángulo, tienen que ver justamente con esa intersección del plano con cada uno de los ejes, en donde damos a entender que primero, el plano es infinito. Infinito, infinito, infinito. Profe, Sí. hay algo que no entendí, porque está en un medio, el 1/3 y el otro. -1. Porque es como que Ah, está bien. abajo del z tengo un 1 siempre. Y lo divido por este -1. Pero 1 dividido -1 es -1. Claro, te queda uno, está bien. Cuando tenemos esos lugares de corte, entonces del plano con cada uno de los ejes coordenados, hacemos ese dibujito del triángulo. Pero para dar a entender nada más la forma en la que ese plano se dispone sobre los ejes coordenados. No estamos diciendo que el plano es el triángulo. No. El plano es infinito. Con ese triángulo estamos dando a entender un poco cómo es la orientación del plano. Y todos entendemos lo mismo, ¿no? Es como cuando uno hace la gráfica de la función seno. Que la hace así. Chan, 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 chan. Y hace eso solo. Y no es eso solo la gráfica de la función seno. La función seno es una función periódica que sigue y se repite este dibujito, pero todos entendemos que estamos haciendo la gráfica sobre un periodo. Bueno, digo, es como que un poco pasa lo mismo acá. El plano no es solo el triángulo, indica una forma en la que el plano se inclina sobre los ejes coordenados, que es un poco lo que se quiere ver acá. La verdad es que como queda una escala, ahí sí agrando, se ve un poquito mejor. Al eje Z, lo está cortando ahí en x igual a 1, al eje X en 1,5, en 0,5, y en el eje Y hay un cachito antes de 0,5, ¿no? En 1/3. De todas maneras, a ver, vamos a ver si podemos hacer la intersección. No sé si puedo hacer, no me acuerdo esto. Entre esta superficie y el eje. No, es entre superficies. Bueno, no importa. Quería hacer esa intersección. Bueno, pero creo que se ve, ¿no? Los puntos, por donde andan. Ustedes pueden girar y ver un poco eso que uno grafica. Bien. Otra situación. Ah, a ver, esperen. Me mareé acá. Esto que decía de la interpretación de los coeficientes, un poquito más detallado. Este dibujito. Sí, ahora vamos a esta parte y después hacemos un ejemplo. Una situación clásica que vamos siempre a tener bastante regularmente en los ejercicios de práctica es encontrar el plano que contiene 3 puntos no alineados. Cuando uno habla de puntos no alineados, está pensando en puntos que no están sobre una misma recta, porque de ser así, hay infinitos planos que pasan por estos 3 puntos. Y no es la idea, ¿no? Otro por acá. Entonces la idea es que aparezcan 3 puntos no alineados, P1, P2, P3, y nosotros sabemos desde la geometría que hay un único plano que contiene simultáneamente a los 3 puntos. En esa situación, cuando son no alineados, una situación en la que los 3 puntos podrían ser vistos como vértice de un triángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es encontrar una ecuación general del plano que contiene los 3 puntos. Como lo que yo sé hacer es trabajar con vectores, yo necesitaría del plano un vector normal,
Porque punto de paso justamente es lo que me recontra sobra de información. P sub 1, P sub 2 o P sub 3, cualquiera de los tres puede ser visto como punto de paso del plano. Lo que me está faltando es un vector normal. ¿Y cómo lo obtenemos? Como los tres puntos son no alineados, voy a tomar uno como base, yo el P sub 1, y voy a trazar estos dos vectores. P sub 1, P sub 2 y el vector P sub 1, P sub 3. Obviamente, como estos tres puntos no son alineados, esos dos vectores no son paralelos, por supuesto. Si yo hago el producto vectorial entre estos dos vectores, estos dos, obtengo un vector que es normal, que es perpendicular simultáneamente a ellos dos. Y por definición de producto vectorial, ese vector es perpendicular a todo el plano que contiene esos dos vectores. Entonces, haciendo el producto vectorial entre estos dos vectores que yo me voy a tener que formar, voy a encontrar un vector normal al plano y ya con eso tendría casi el ejercicio ganado, porque tengo que hacer la ecuación del plano después. ¿Está bien? Siempre que yo tenga un plano, cada vez que tome vectores dentro de este plano, son todas flechitas que están ahí, en ese plano, todas esas flechitas son todas perpendiculares al vector normal. O sea que si hago el producto escalar de este vector normal con esta, o con esta flecha, o con este vector, o con este, o con este, con este, con este, todos van a tener que darme el producto escalar 0, porque son perpendiculares. ¿Estamos? Así que ahora, por ejemplo, tengo esta situación. Yo voy a tener ahora 3 puntos y voy a querer calcular el plano que contiene los 3 puntos. Ven que voy a correrme un poquito más arriba. Ahí. Tengo estos 3 puntos y digo, bueno, ¿cómo hago para encontrar ese plano que contiene a los 3 puntos? P1, P2, P3. Bueno, recién dijimos, la propuesta era formar el vector P sub 1, P sub 2 y el vector P sub 1, P sub 3. Entonces este vector, estoy uniendo P sub 1 con P sub 2. Las componentes, acuérdense cómo se encontraban. Vamos, si venían bien, che. Profe. El vector P sub 1, P sub 2. ¿Cómo lo encontrábamos? Se restaban ¿Qué cosa? sus componentes. Las OP2 componentes. menos OP1. Ay, cómo Sí. me gustó eso. Me voy muy contenta en el día de hoy. Qué bueno. Qué bueno. Sí, esto. Y este vector, el vector posición del punto P sub 2, como componentes, tenía la misma que las coordenadas del punto P. Eso está bien. Y este entonces tenía que hacer esto. O P sub 2, como vector, tiene componentes a menos 1, 3, 2. Menos el vector posición del punto P sub 1, tiene como componentes estas. El 2, menos 2, 1. Entonces, como tenía una resta de vectores, tenía que restar las componentes homólogas entre sí. La primera, menos 1, menos 2, menos 3. 3 menos 2 es 3 más 2, 5. 2 menos 1, 1. Ahí tengo las componentes de P1, P2. En el ejemplo que está ahí arriba, que dice P2 y P3, se restaban y dio P1. ¿O no? ¿Cómo decir, perdón? No entendí eso.
El ejemplo es que dice, determina una ecuación del plano que contenga los Sí. puntos y dice P2 y P3 y dio P1 o no. ¿Dividió P1? No, que dio a P1 los resultados. Eso, quería- es un Los tres, ejemplo. exacto, esto es un ejemplo, como dice acá. El ejemplo concreto, ahora que estamos analizando, habiendo visto la forma general de hacerlo. Claro, esto es un ejemplo. ¿Cómo tendría yo que realizar esas cuentas? Porque entendimos que yo tengo que hacer P1, P2, P1, P3, encontrar esos dos vectores y hacer el producto vectorial. Digo, bueno, fantástico para encontrar el vector normal, que es lo que me falta, porque puntos de pasos me sobran. Pero ahora vamos a terreno, vamos a hacer la cuenta en un ejemplo concreto. Porque desde la teoría está bien, y ahora ¿cómo lo hago cuando esté sobre un ejemplo? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces hacemos una cuestión ahí similar para encontrar el vector P1, P3, haciendo OP3 menos OP1. Acá tenemos las componentes. Una vez que tengo esas componentes, tengo que plantear el producto vectorial. Entonces, ¿qué hacíamos? Proponíamos las componentes del primer vector, las dejábamos acá en esta segunda fila, esto que nosotros llamamos el determinante de una matriz. La primera fila estaba compuesta por los versores I, J y K, y la segunda componente, la última fila, estaba compuesta por las componentes del segundo vector, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es P1, P2, vectorial, P1, P3. ¿Y cómo se hacía esto? Echabas la primera fila, La primera fila no. la primer, ahí no me sale. Columna. La primera columna. La primera Ahí columna. está. Ahí está. Y lo hacías tipo, bueno, y después te echaba obviamente IJK y hacías tipo sí, pero- 5 y 2 y 3 y 1. ¿Y qué hacía ese Cruzados. 5? ¿Qué operación? Pues se multiplica. Ahí está. Era 5 por menos 2. Después, Menos. 1 por 3. menos, bien ahí, 3 por 1 o por 1 uno. por 3. Esa cuenta da este menos 13 que aparece acá. Era este por este menos este por este. Bien. Ahora voy a volver para atrás, ya que puedo. Y para encontrar la segunda componente, ¿qué hacía? Tacho Echas la en segunda la columna del columna. medio. Bien. Después, ¿qué hacía? Menos 3 por menos 2. Sí. Menos 1 por 1. ¿Y qué hacía en esa coordenada del medio también? A todo le ponía el Hay que menos cambiarle. adelante. Había que ponerle el menos adelante. La coordenada del medio era la jodida. Había que cambiarle el signo a ese resultado. Entonces ahora sí, tengo 6 menos 1, 5, pero con el menos de adelante se transforma en este menos 5. ¿Está? Y después, chan, 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 tachaba la última columna, y para encontrar el menos 14, hacía menos 3 por 3, este por este, menos 1 por 5. Y ahí aparece este menos 14, resultado final. Bien. Una vez que ya tenemos el resultado del producto vectorial, en definitiva, esto del plano que estoy buscando, ¿quién sería? Acuérdense que el plano siempre lo tengo que buscar así: AX más BI más CZ más D igual 0. Del plano, este menos 13, menos 5, menos 14, ¿quién sería? A, B y C. Sí, señor, ¿no? Entonces acá, el A, el B, el C. Y bueno, el D no lo conozco. ¿Cómo encuentro el valor del D? Lo pasabas para el otro lado. Reemplazo I, Z por
algún punto. Bien. Para encontrar Claro, este eso, valor, primero. claro, faltaba eso, ¿no? Entonces Claro. la idea, por ejemplo, en la propuesta de esta solución, toma el punto P1 como punto de paso. Entonces reemplaza la X, la Y y la Z por las coordenadas del punto, y se encuentra con que D, despejándolo, es menos 30. Pero lo cierto es que yo podría haber reemplazado por cualquiera de los otros puntos, que el resultado tendría que ser el mismo. A ver, supongamos que yo uso el 3, P3. ¿No? Digo, no, a mí me va a dar distinto si yo reemplazo con P3, ¿no? Digo, no, el que pertenece al plano es este. Entonces hago la cuenta. Menos 13 por la coordenada X del punto. Menos 5 por la coordenada Y del punto. Menos 14 por la coordenada Y del punto. Más D igual 0. ¿Qué tengo acá? Fíjense, menos 39, menos 5, menos 14, menos 1, más 14, más D. Pero acá, menos 44, más 14, menos 30, más D igual 0. O sea, este menos D, esto es positivo ahí. D es igual a 30. Que es lo que me queda acá. ¿Mm? Claro, usando, no importa qué punto uses, siempre vas a llegar al mismo resultado. Exactamente. El resultado tiene que ser el mismo. No puede ser otro. ¿Mm? Si esto después habría que acomodarlo en la cuenta. El D es 30. El D es 30. Bueno, ¿podrían haber usado el otro? También. Les tiene que dar el mismo valor de D. Eso no va a cambiar. En principio uno dice, ¿cómo puede ser? Tiene que ser. Si no, estaríamos trabajando sobre algo que no tiene sustento. Bien. Vamos a ver alguna actividad que intente trabajar un poco con lo que ya veníamos haciendo. A ver. Voy a venir acá al ejercicio 2. Algo del ejercicio 2, no sé si lo vamos a hacer por completo porque es como muy largo todo. Dice así, determina en cada caso una ecuación del plano y cada caso es un caso distinto. ¿No? Dice, tengo que encontrar la ecuación de un plano que contiene a este punto y es perpendicular al vector n que va de origen Q y extremo R. Es un plano que contiene a este punto y el vector perpendicular n es de origen Q y de extremo R. Averigua las componentes del vector n restando Bien. r menos q. Bueno, pero no digas R menos Q, acordate. Sí. Que ahí ya la alegría se me vino para... Las componentes homólogas del Ahí punto está, de R. es OR menos OQ, ¿no? Eso. Perfecto. El vector normal lo encuentro de esta manera. Una vez que tengo un punto de paso, me parece que ya estaríamos en condiciones de dar la ecuación del plano sin problemas, porque ya hicimos ejercicios parecidos, ¿no? Completo no lo hago, de todas maneras, en el apunte al final está todo hecho. ¿Cómo encontraría entonces un plano ahora que contenga estos tres puntos? ¿Qué tengo que hacer? Punto, Lo mismo, o sea, claro. las componentes homólogas sería OB menos No es OA. que son las componentes homólogas. Componentes homólogas se dice cuando es la X y la X, la Y, la Z con la Z.
Ustedes a lo mejor lo que quieren decirme con esto son las componentes del vector posición del punto R. Claro, Bueno, bueno, entonces cuando me decís lo mismo, ¿qué quiere decir? tomás 2 puntos, por ejemplo, A y B, y haces OB menos OA. Bueno, encontrarías a B, después ¿qué haces? No es AB y AC y de eso haces el producto, o sea, obviamente con sus componentes y demás, como hicimos en el anterior, y haces el... Claro, pero antes de hacer eso tendrías que, Sí, por eso, hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, o sea, sacar AB primero, haciendo B, claro, OB menos OA, claro, eso. después Y haces OC después, menos OA y después haces el producto escalar, sería. No es producto escalar, El estaba producto esperando escalar producto vectorial. el producto vectorial. Ahí está. Bueno, estaba esperando que alguien dijera, ¿producto qué? Quería escuchar, producto vectorial. Bueno, es verdad, yo con esto encuentro el vector normal, y cualquiera de los 3 puntos formaría la posibilidad de un punto de paso, o sea que encuentro el plano sin problemas. A ver, este es raro. Dice, necesito encontrar un plano que es perpendicular en el punto medio al segmento que une a los puntos P y Q. Tengo P, tengo Q. Y el plano dice es perpendicular en el punto medio que une a los puntos P y Q. Tengo este vector. Podría calcular el punto medio. No sé si ese es justo el punto medio. Y el plano es un alguien que contiene a este punto y que es perpendicular a este segmento. Y lo corta justo en el punto medio entre P y Q. Entonces, de este plano, yo necesito encontrar, evidentemente, un punto de paso y un vector normal. ¿Y eso? primero saco el vector, Bueno, haciendo O, OQ menos OPs, ¿y este vector quién sería del plano? ¿No sería el vector normal? Sí. Ya tengo algo. Me falta un punto de paso. ¿Cómo lo averiguo? ¿Quién sería el punto de paso? ¿El punto medio? Sí. ¿Cómo hago para Le encontrar? podemos poner un nombre. Dale, ponemos M de punto medio. Sí. Beatriz. lo tenés que estar multiplicando por un escalar al vector. Lo que pasa es que si vos al El vector... punto medio no es la mediana. No, se me están confundiendo con triángulos ustedes. No. Hablamos de mediana cuando estamos en un triángulo y estamos hablando de otra cosa, digamos. Es la recta que corta a un lado de manera perpendicular a la mitad. Acá no hay un triángulo, yo no lo veo, ¿no? No. Entiendo que el punto que va a servir de referencia para que contenga el plano es el punto M, punto medio, de lo que sería este vectorcito PQ. ¿Cómo encuentro ese punto medio? Si hago un medio de PQ, que es lo que me parece en la nebulosa de muchos de ustedes puede llegar a ser algo factible, les digo que no.
porque M es un punto, y un medio por PQ es un vector. PQ es vector, lo divido por 2 es vector y punto. No. En la práctica de vectores seguramente habrán tenido que buscar el punto medio de un vector, conformado por 2 puntos. Me parece que sí, es clásico eso, ¿o no? Ah, es cierto que me quedan todas las cosas. Bueno, no. Esperen que me vuelvo para el... ¿Cómo hago para buscar el punto medio de ese segmento que une a P y a Q? Bueno, por las dudas, estoy convencida que en la práctica existe ese tipo de situaciones, capaz que ahora no lo están recordando, o capaz que lo pasaron por alto y no lo hicieron. Y si lo divido por 2, o no. No quise decirlo. Lo que pasa es que dividir por 2 es lo que te decía recién, estoy buscando un punto, pero no lo voy a igualar a un vector. Claro, sí. Pero pensemos un poquito, pensemos. Porque cuando ustedes trabajen con este tipo de ejercicios, van a tener que pensar en, a ver, ¿cuál sería la situación? Y tiro posibilidades de abordaje. Si este punto M es el punto medio, ¿qué cosas se van a tener que verificar acá? A ver. ¿Qué es lo que podríamos decir si lo quiero empezar a trabajar con vectores? Supongamos que lo que yo sé trabajar es vectores, digo, trato de trabajar con vectores. MIP va a tener que ser igual a MQ, De nuevo, que MP va a tener que ser igual a MQ. bien. Esa es una buena idea. El vector PM tiene que ser igual al vector MQ. Entonces, si yo pido la condición de que PM sea igual a MQ, voy a poder encontrar las coordenadas de ese punto M. Ahí sí. Por supuesto que M no lo conozco, y le voy a poner coordenadas incógnita a las 3, X y Z. La verdad no lo sé, no sé quién es. Pero yo les quería mostrar esto. Voy a borrar eso si me voy a la... De nuevo eso, no tengo P, tengo Q, y quiero el punto medio. Muy bien la estrategia. Voy a pensar PM tiene que ser igual a MQ. Si me dejan, lo quiero trabajar de manera genérica para que ya les quede una fórmula concreta de cálculo del punto medio. Yo cuando las coordenadas del punto P las conozco, las llamo XP, IP, ZP. Las coordenadas del punto Q las conozco, XQ, IQ, ZQ. Y la coordenada de este punto medio no sé quién es, pero lo llamo X y Z. Esta igualdad entre vectores la puedo escribir pensando en lo que todo el tiempo me estuvieron diciendo bien, el vector posición del punto M menos el vector posición del punto P. En definitiva, este vector como componentes tiene a X menos XP, Y menos IP, Z menos ZP. Y este vector como componentes, que ya sabemos que es el vector OQ menos el vector OM, como componentes tiene a XQ menos X, Y sub Q menos Y Z sub Q menos Z. Cuando tengo esta igualdad de vectores que están dadas en componentes, lo que yo puedo plantear ahora es la igualdad entre las componentes homólogas. Las X con las X, las Y con las Y, la Z con la Z. Entonces, esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto, y esto tiene que ser igual a esto. Entonces aparece la posibilidad de escribir un sistemita donde escribo X menos XP tiene que ser igual a XQ menos X. Ahora con Y.
I menos IP tiene que ser igual a IQ menos I. Y la tercera, Z menos ZP, tiene que ser igual a ZQ menos Z. Entonces, cuando yo voy trabajando con cada una de las ecuaciones por separado, fíjense lo que pasa. Yo quiero despejar las coordenadas X y Z del punto medio, que es el que estoy buscando. Este menos X lo dejo del lado de la derecha, del lado de la izquierda. Entonces voy a tener X más X, o sea, 2X. Igual a, y del lado de la derecha me queda XQ más XP. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Un sí que no me sonó muy sí. ¿Dónde se perdieron? No, yo voy bien. ¿Va bien? Sí, sí. Bueno. Un poco Entonces, quemado, pero bien. sí. Fíjense que de acá, en vez de dejar 2x por igual a esto, ese 2 no lo voy a dejar ahí. Y directamente ya lo paso acá. El manejo que hago con la I y con la Z es idéntico, porque es más o menos la misma esencia de la ecuación, nada más que cambio las letras. Entonces, si opero con la I me va a quedar I sub Q más I sub P sobre 2. Y con la Z me queda Z igual a Z sub Q más Z sub P sobre 2. O sea que las coordenadas de ese punto medio sería lo que nosotros llamaríamos la semi, porque es dividido 2, semisuma de las componentes homólogas, de obviamente los puntos extremos de ese segmento del cual M es el punto medio. Así que lo que encontramos es una fórmula que a partir de ahora la puedo usar sin problemas cada vez que necesite encontrar el punto medio de un segmento de los cuales conozco los extremos. Así que acá voy a poner esta formulita, XQ más I sub P sobre 2, las tres coordenadas que tengo acá. Entonces, en este ejercicio que teníamos que resolver, en donde necesitábamos encontrar el punto medio del segmento formado por estos dos puntos, el punto medio, ¿quién va a ser? Uno Uno. más 3. Sí, dale. 2 sobre 2. Y menos 1 más menos 3 sobre 2. Menos 3. Falta una, la del medio. 2 solo porque el 0 no lo suma. 2 sobre 2. Perdón, yo igual lo pongo, total, es para respetar la fórmula, pero por supuesto no es necesario poner eso, ¿no? Y como me dijiste vos, sí, menos 1 más menos 3 sobre 2. Entonces ya está. Si yo me acuerdo de esa fórmula, directamente puedo aplicarla y entonces ese punto medio, que es el que me va a servir como punto de paso, bueno, 4 sobre 2, 2, 1, y acá me queda menos 1, menos 3, menos 4, dividido 2, menos 2. Ese es el punto medio. Bien. Así que ahí tengo el punto de paso que me faltaba. Y a ver, ¿cuál puede ser este? Tengo que buscar un plano que contiene este punto, y ese plano también es perpendicular al eje Y. Perpendicular al eje Y. Algo así, considerando que el punto de paso es este punto B. Punto de paso tengo. ¿Y quién va a ser visto como un vector normal?
Porque no puedo decir vector normal el eje Y. No. ¿Quién puede ser un vector normal? No sé. Iba a decir las componentes como 0, 0 y la I, pero no sé. Bueno, sí, vas bien rumbeada. ¿Quién decías? El versor J. Claro que sí. Che, pero este grupo me está sorprendiendo. Qué genio que son. Lo digo en serio, ¿eh? Porque a veces me encuentro con situaciones en las que nadie me contesta y es muy feo. Y acá ese feedback lo tengo. Así que les agradezco. Bueno, la idea es que yo necesito encontrar un vector, no que me digan perpendicular al eje Y, me están disfrazando la información y soy yo quien me tiene que dar cuenta de quién puede ser visto como vector normal. Y está muy bien la propuesta, un vector normal puede ser visto el versor J, el 0, 1, 0. Eso es fantástico. Entonces fíjense que la ecuación del plano que estoy buscando es un plano de la forma AX más BY más CZ más D igual 0, donde el A ya vale 0, este no va a estar. El C ya vale 0, este no va a estar. Y el B vale 1. O sea que la ecuación del plano, en principio, es Y más D igual 0. Pero este punto tiene que estar. ¿Cómo saco al D? Reemplazando. ¿Y qué reemplazo? A ver. Por la coordenada I del punto. Claro, que es la única que queda. Porque la X y la Z han desaparecido porque el coeficiente que acompaña a la X y a la Z han sido 0. Entonces no tengo en la ecuación la necesidad de reemplazar la coordenada X del punto o la coordenada Z del punto porque ni la X ni la Z están. Sí tengo que reemplazar la Y porque el punto, el plano tiene a la Y, entonces voy a escribir como el punto B pertenece al plano, eso me va a posibilitar decir 6, que es la coordenada Y, más D tiene que ser 0. De acá D tiene que ser menos 6. Y entonces, en definitiva, el plano que estoy buscando es I menos 6 igual 0. O, por supuesto, la presentación clásica, I igual a 6. I igual a 6. También es otra versión. No es la general, porque la general es la que está igualada a 0, pero como sí, una prima hermana, digamos. Es muy parecida. Bueno, hay algunas otras más, de algunas otras situaciones más, que, a ver, el G, y con este terminamos, si quieren, total, no los quiero abrumar más, ya hicimos la presentación y eso está bueno, y me gusta que vayan contestando. Necesito el plano que contiene a este punto, y es paralelo a estos dos vectores a la vez. Un plano que contiene a este punto, o sea que punto de paso tengo, y a la vez dice que es paralelo a estos dos vectores. Yo tengo U, tengo B, y se supone que el plano que estoy buscando tiene que ser paralelo a los dos a la vez. ¿Cómo hago para buscar un vector normal, que es lo que me falta? Estoy buscando este vector, ¿no? Un vector normal. ¿De qué me sirve saber este dato? Porque el producto de los dos no tiene... No, A ver. no iba a decir que... Pero no, porque no tengo el vector. Bueno, pero pará. Hago preguntas.
Este vector que estoy buscando, este digamos como la incógnita. Seguro, con este vector U, ¿cómo va a tener que ser? Perpendicular. Va a tener que ser perpendicular. Porque si el plano es paralelo al U y al B simultáneamente, este vector normal necesariamente va a tener que ser perpendicular a U. Y pregunto, este vector normal con este vector B, ¿cómo va a tener que ser? También perpendicular. También perpendicular. Y la suma de U y B, Nada. La suma de U y B va a quedar en ese plano y también va a ser perpendicular al vector normal. No me sirve en este momento la suma. Pero yo pienso ahora esto. Estoy buscando un vector que simultáneamente tiene que ser perpendicular a U y a B. ¿Cómo hago yo para encontrar un vector que simultáneamente sea perpendicular a dos vectores? Un vector que simultáneamente sea perpendicular a dos vectores. ¿Cómo lo encuentro? con producto escalar, ¿no? No sé, qué sé yo. Proyectando. No. Le respondo a tu compañero. El vector normal, si vos decís producto escalar, el producto escalar me da un número. No me sirve, yo quiero un vector. El producto vectorial. Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí. Si yo hago el producto vectorial entre estos dos vectores, supongamos que este vector lo traigo acá, como punto de comienzo, el mismo que U, y hago el producto vectorial entre estos dos, yo sé que el producto vectorial me va a dar un vector que es perpendicular simultáneamente a los dos vectores. Entonces ese va a ser el candidato a ser visto como vector normal, el producto vectorial entre ellos dos. O sea, me están dando disfrazada un poco la información. Soy yo quien tiene que tratar de entender de qué manera uso a esa información. E insisto con dibujitos a mano alzada que intenten de alguna manera tratar de clarificarme la situación. No sé si los voy a hacer fantástico, pero la idea es que me ayuden. Así que así. Tengo el punto de paso y el vector entonces que va a servir como vector normal es el producto vectorial entre estos dos. Vectorial. Bueno, como clase inicial me parece que estuvo bien. Por supuesto que esto continúa bastante más, porque lo que vamos a empezar a ver es situaciones particulares de planos en función de si alguno de esos coeficientes que conforman la ecuación general del plano se van anulando. Y en función de cómo se vayan anulando, vamos a ir diciendo, este plano por tener este valor de coeficiente 0, es un plano que va a tener que ser, decir cualquier cosa, paralelo al eje X, o paralelo al eje Y. Eso lo vamos a ver entonces la próxima clase, que digamos, vamos a abordar ya al final de este apunte, al menos de la parte de plano. Después va a haber una continuación que vamos a desarrollarla, no creo por completo el jueves que viene, pero ya al próximo lo vamos a terminar. Muy bien.